Hola, nuevamente estamos aquí. Saludos para todos. Voy a dar mi testimonio de mi servicio dentro de los testigos de Jehová, cuando estuve dentro de los testigos de Jehová, cuando fui testigo de Jehová y el tiempo que permanecí en Betel, que fueron exactamente 4 años. Yo fui testigo de Jehová por 16 años. Bueno, yo voy a empezar cómo conocí a los testigos de Jehová. Bueno, desde muy niño, familiares ya me habían dado libros, me habían hablado acerca de los testigos. Pero fue mucho después, cuando yo tenía alrededor de 21 años, después de la muerte de mi papá, que murió por un accidente, y eso nos afectó bastante cada uno de nosotros. Nosotros éramos una familia normal, una familia católica, celebrábamos cumpleaños, Navidad, eh, pero como les mencionaba anteriormente, unos de mis familiares había tenido contacto con los testigos. Cuando mi papá murió por accidente, eh, nosotros nos sentimos muy tristes nos sentimos cuando mi papá murió por accidente, porque él era un papá amoroso, era un papá muy cariñoso. Inmediatamente yo cogí y me llevaron unos parientes al Salón del Reino de los Testigos, y como yo estaba triste, empecé a asistir. Eso fue aquí en Guayaquil. Con el pasar del tiempo que yo asistía, progresé rápidamente en el año 95 y en el año 96 me bauticé. Por cuestiones particulares y de trabajo nos trasladamos a vivir en la ciudad de Ambato. Ahí permanecí 5 años y ahí fue que yo empecé a hacer, a crecer dentro de los testigos de Jehová. Primero eh, fui publicador como todos, luego precursor por unos 2 años, hasta que hice el nombramiento de Betel. Era tan rápido mi ascenso dentro de los testigos de Jehová que a veces bromeaban en ciertos testigos y me decían que por qué no hago la solicitud para ungido dentro de la organización. Claro, eso era una broma, obviamente, no hay ninguna solicitud para ungido, pero era por mi ascenso, ¿no? Rápidamente me empecé a meter demasiado en lo que es los testigos, hasta el punto de que un día me desaparecí, un día entero, que mi familia estaba ocupada, porque yo estaba en el Salón del Reino leyendo publicaciones. O sea, yo me metí bastante en lo que es los testigos de Jehová. En el año 99 hice la solicitud de servicio a Betel. Eh, a los 6 7 meses, no recuerdo exactamente, fue aceptada. Lo que sí recuerdo es que fue en diciembre del año 2000, casi a finales de diciembre del año 2000, donde me llamaron. Y yo contentísimo, ¿no? En ese tiempo yo tenía un negocio y dejé todo mi negocio, dejé a cargo recuerdo de mi hermano y pensé que había recibido la mejor noticia de mi vida. Inmediatamente me fui para Betel. En ese tiempo yo había visto un video, la organización hace el nombre, y yo veía que todos estaban sonreídos y todos estaban contentos. Pero al entrar en Betel y con el pasar del tiempo, me di cuenta que había una clara diferencia de lo que veía el video y lo que era en realidad, ¿sí? No todos estaban sonreídos, no todos estaban contentos. Había una diferencia entre una asignación y otra. Había una disciplina militar, una disciplina completamente militar dentro de Betel, ¿sí? Los que tenían mayor tiempo en Betel tenían mayores rangos, digámosle así, se podría decir, como más o menos los rangos militares que tienen, y según ellos va teniendo privilegios.
Ya fuera viendo desde ese punto de vista ya no es bíblico, ¿sí? Porque ya no es que todos somos iguales y que todas las asignaciones son iguales. Eso no es cierto. Ahí hay una especie de rango. Para mí eso fue un duro golpe porque yo pensaba que todos eran iguales y que todas las asignaciones eran iguales, pero no es así. Inclusive creo que ahora ya no es así, pero en el tiempo que yo vivía, a los que llegaban nuevos éramos apartados en un edificio diferente a los demás. Creo que ya ahora viven en el mismo edificio todos, pero la forma de ver las asignaciones dicen que son iguales, pero en realidad no son iguales, inclusive entre ellos. Entre ellos se preguntan en las congregaciones, ¿tú qué eres? Ah, guardia. Ah, ¿y tú qué eres? Oficina. Ah, eres de oficina. Entonces desde ahí mismo, desde las mismas congregaciones y desde las mismas, empiezan a haber diferencias. Aunque no te lo dicen directamente porque dicen que todos son privilegios. Pero no, no es así. También empecé a notar algo, mira, yo le voy a contar una experiencia. Yo estuve en servicio de guardia, estuve en cocina y al final en mantenimiento. En mi experiencia de guardia, ¿sí? Había un hermano, que no quiero omitir el nombre, un joven de origen norteamericano, un joven en aquel tiempo, pero ya no es tan joven, de origen norteamericano, que no hacía tan buen trabajo. Pero como era norteamericano y había sido precursor, y de ahí vemos que hay una cierta preferencia a los de extranjeros. Salió de ahí, salió de ahí y fue primero, en poco tiempo, él llegó a estar donde se recogían las revistas, en las bodegas donde habían las revistas, y después fue supervisor de las amas de llaves. En poco tiempo. Y te puedo decir de todo corazón que él no era espiritual, que había muchos hermanos más espirituales que él, que era precursor, sí, que había sido precursor, sí, pero no era espiritual, sí. Inclusive él decía con jactancia, a mí me tienen preferencia porque soy gringo. Y yo no tengo nada contra los gringos, ¿no? Eso es lo que él decía. Y en realidad, le tenía preferencia porque era extranjero. Y había muchos más hermanos capacitados para ocupar el puesto que él había tenido. Y sin embargo, él fue ahí. Y yo no estoy diciendo que yo quería irme a esos puestos, no, no. Lo que estoy diciendo la verdad, de que había preferencias de hermanos de origen extranjero. No solo en Betel, sino dentro de todo lo que son los testigos de Jehová. Eh, yo fui asignado, como les decía, a seguridad, donde pasé varios años, primero 2 años, trabajaba durante el día y durante la noche, un trabajo bastante duro, que muchos dicen que no es duro, pero sí es duro, porque se pasan malas noches y hay que recorrer todo Betel, y Betel es bastante grande. Las sucursales de Betel en su mayoría son grandes. Hay algunas pequeñas a nivel del mundo, pero en su gran mayoría son grandes. Eh, Luego fui asignado a seguridad, perdón, a la cocina, aduciendo que yo era tecnólogo en lácteos. Sí, yo soy tecnólogo en lácteos, soy licenciado en química y biología, que lo tuve después de Betel. Pero en ese tiempo yo era tecnólogo en lácteos. Fui aparentemente diciendo que yo iba a elaborar el yogur, pero bueno, en realidad muy poco hice eso. Fui a cocina a lavar ollas y hacer otras asignaciones, ayudar a los meseros. No cociné, pero ayudé a los meseros, fui a lavar ollas, que fue lo que más hice en ese trabajo, y limpieza dentro de la cocina. En efecto, como estaba diciendo, hacía yogur, pero al mismo tiempo hacía lo que era las labores de cocina, lavar ollas y todo esto. Bueno, muchos betelitas, compañeros, y no voy a decir el nombre, yo sé que son fallas personales de ellos, pero uno de ellos me decía de tecnólogo a lavador de ollas. Sí, dentro de Betel hay burlas también. Betel no es el lugar perfecto.
como muchos piensan, ¿sí? Yo recuerdo una broma que me hizo el cocinero de, de Betel diciendo, eh, ¿para qué necesitamos un tecnólogo si yo llevo haciendo el yogur tantos años? Por 15 años. Bueno, todo eso me creó a mí una especie de estrés. No me agradaba trabajar en la cocina por el estrés que estaba dentro de la cocina realmente. Y, y había estrés bastante estrés porque había un supervisor que pasaba solo dando la vuelta y solo dando la vuelta y el trabajo era fuerte. Bueno, después me volvieron a asignación con el tiempo volví a guardia y muchos me decían a guardia o seguridad, si lo quieren llamar más bonito. Me decían, te cambiaron y se burlaban, como no dicen que todas las asignaciones son iguales, se burlaban porque me habían cambiado de asignación. Bueno, no importa, porque volví a esa asignación. Y yo, después de poco tiempo, y ya en la guardia, al cabo de 3 años y un poco más, casi 4 años, me llamaron a la oficina del hogar de Betel y me dijeron, tengo que darle una mala noticia. Y yo, ¿cuál es la mala noticia? Eh, Vas a tener que abandonar la sucursal. Digo, ¿por qué? Yo no he hecho nada malo. No es porque he hecho nada malo. Simplemente vamos a hacer una, un- una reducción de personal. Vamos a hacer una reducción de personal, tienes que salir, el comité ha decidido que salgas. Bueno, yo me sentí muy devastado, fue un choque que me dieron ahí, un shock, como saben decir, un golpe fuerte. Porque yo había dejado todo, había dejado mi familia, había dejado negocios, había dejado un negocio, había dejado mi familia, había dejado mi vida y había dejado vivir en Betel todo el tiempo. Ojo, nunca quebré ningún principio bíblico, nunca lo hice. Inclusive, yo te puedo decir, inclusive en esa temporada que donde me anunciaron que iba a salir, yo había propuesto tener un estudio de la Biblia diario, me había propuesto llevar una vida espiritual alta. Incluso, como yo era sido ministerial en aquella época, ya estaba a punto de ser nombrado anciano. Yo ya había hablado con unos ancianos. O sea, no había ningún problema espiritual en aquel tiempo. No había ningún problema. Sin embargo, salí. Bueno, para mí fue, como te digo, un golpe bien duro, un golpe bien fuerte. Y como mencioné en otro video, salí de ahí con una mano afuera, una mano adelante y otra atrás, como dicen vulgarmente aquí en el Ecuador. Tuve la fortuna de que mi mamá y mis hermanos me recibieron y no me faltó comida. Pero aunque ustedes no lo crean, increíblemente, yo después de eso tomé el precursor regular. Eso fue en el año 2004, ¿sí? Entré en el 2000, salí en el 2004. Eh, Increíble, ¿no? Así estuve por un buen tiempo, 2 años más de precursor, hasta el 2007. Fui como publicador, seguí como siervo ministerial. Estuve aquí en Guayaquil, después por trabajo me fue a Quito. Y fue en la ciudad de Quito, por algo que pasó, que me despertó mi curiosidad. Yo fui yo fui eh, con el nombramiento de siervo ministerial y con una buena recomendación a Quito. Estuve sirviendo siervo ministerial como 6 meses, casi 8 meses. Y de ahí, porque me cambié de casa a Quito, me fui a otra congregación en Quito. Pero ahora ven noticia, pasó algo.
no me fui con el nombramiento. Yo no había hecho nada, pero no me fui con el nombramiento civil ministerial. Y pasó casi un año. Me sorprendió porque muchas veces eh, ojo, nunca llegó ese nombramiento nunca llegó. Me parecía raro porque habían otros que se cambiaban y, y quedan extranjeros y que rápidamente los nombraban, pero ese nombramiento señor nunca llegó y no había hecho nada, simplemente me había cambiado de corazón. Después dijeron que se había perdido, que se habían olvidado, bueno, me parecía raro, ¿no? Y me molesté un poco. Pero fue bueno que haya pasado eso, porque eso digo, me empezó a crear más dudas dentro de lo que es. Ya había tenido ciertas dudas en el año 2008, 2007, no recuerdo exactamente, acerca de la sangre. Y ya sabía que eso no era bíblico, lo que es la prohibición de los testigos de la transfusión de sangre, porque ya había investigado. Y entonces yo había decidido ya no firmar eso porque yo sabía que no era bíblico. No era bíblico. Ya había surgido en mí ciertas dudas, pero yo seguía diciendo, no voy a hacer caso de esas informaciones apóstatas. Aún le seguía creyendo, aún le seguía creyendo. Pero fue en el año 2010, en la ciudad de Quito, después de lo que les mencioné, que había, sin tener ningún sentido, perdido los privilegios, sin ningún sentido, sinceramente. No perdido, sino que se habían olvidado, que no se habían olvidado, recomendaban. Donde fue en el año 2010. Ah, ojo, ojo, me estoy olvidando. Es bueno hacer un video que estoy tratando de recordar ciertos detalles, ¿no? Yo esto lo tengo anotado en un blog, pero yo le estoy dando más detalles de lo que está en el blog. Cuando surgió la atalaya del 2010, estaba en la congregación en Quito era siervo ministerial, ¿sí? Fue en el año 2010, cuando la atalaya del 15 de abril del 2010 hablaba de un nuevo entendimiento de la generación de 1914. Hablaban de un traslape generacional. Yo me quedé pasmado con eso, pasmado con ese entendimiento. Y solo ponían, dice, la generación quedó traslapada, y solo ponían el texto de un éxodo y hablaban de un traslape de generación, porque no tenían nada que ver con la generación de 1914 y nada que ver con lo que Jesús había dicho. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, lo que Jesús dice, ¿no? Que de esta generación no pasará hasta que sucedan todas estas cosas. No tenía nada que ver con el libro del Éxodo traslape. Entonces yo me digo, ¿pero qué están diciendo aquí? ¿Qué se están inventando? ¿Qué? Y yo recuerdo haber comenzado con mi hermano de mi casa. Le digo, mira lo que están diciendo aquí. ¿De dónde sacan esto de traslape? Esto me perturbó mucho y ya quedé con la duda, ¿sí? Yo no es que había investigado, no es que había leído nada en internet todavía, que eso fue posterior. Y ya, mediante el razonamiento y mediante lo que me daba cuenta, sabía que esto no tenía sentido lo de traslape generacional. Eso me perturbó mucho. Ahí empecé a investigar, de a poco. Fue después que fue después ahí que en un tiempo, como les mencioné, me cambié de corazón, sin asignación de siervo ministerial, y empecé a investigar. Empecé a investigar en internet, ¿sí? La verdad es que muchas veces tu servicio por más que sirvas a la congregación, muchas veces no eres muy apreciado. Y eso me pasó a mí. Si hubiera sido extranjero, a lo mejor hubiera sido bien apreciado. Pero el servicio que haces dentro de la congregación a veces no es tan apreciado, ¿no? Hay muchas cosas que te voy a contar. Es imposible contar en un solo video. Es muchas vivencias dentro de los testigos de 16 años ahí. Muchísimas. Bueno, fue ahí en el año 2011 donde empecé a investigar y fue el año del despertar, como dice la revista. Fue el año de la liberación, digámoslo así. Aunque después
hubo más liberación, pero me estoy hablando porque fue el año que desperté mentalmente. Yo ya estaba estudiando en la universidad en aquel tiempo, ya estaba estudiando licenciatura de Química y Biología. Y en aquel tiempo yo ya estaba, me gustaba investigar bastante. Y eso me ayudó, yo puedo decir que en la universidad sí me ayudó un poco a investigar, a estar en internet, a ir a bibliotecas y bueno, lo que es algo muy bueno en lo que es estudiar. Entonces empecé a investigar y me empecé a dar cuenta de muchas cosas que había leído en internet, ¿sí? De las falsas profecías no cumplidas, de 1914, de las profecías cumplidas de 1975, que venía el fin y no vino, de 1925, que construyeron que iban a resucitar, iban a resucitar los patriarcas, Isaac, Abraham, David, no, perdón, Isaac, Abraham, ¿sí? Jacob, los patriarcas, que iban a resucitar y nunca resucitaron en aquel tiempo y construyeron una casa, Bexarín, si no recuerdo, Rutherford, todo eso leí. Y empecé a darme cuenta, empecé a ver videos y videos y videos, empecé a ver activistas como Lavasori, ¿sí? Y otros videos acerca de ex testigos de Jehová que publican. Ahora hay muchísimos más, ¿eh? Ahora hay muchísimos más. Yo cuando vi en el año 2012 no habían tantos. Ahora hay muchísimas más informaciones en personas dando su experiencia como yo lo estoy dando. Y contando las cosas que vivieron, ¿sí? Vi una experiencia de un ex betelitas que vivieron el tiempo en 1975, cuando se cumplió, cuando venía el tiempo del fin que nunca vino, ¿sí? Bueno, vi todos esos videos, ¿sí? Aún así, en ese tiempo, dice, bueno, voy a dedicarme a ser un testigo diferente, ya no voy a, sabiendo que esta es una religión confiable, voy a dedicarme a ser un testigo menos radical, y ya, empecé, a veces iba a la reunión, a veces no iba. Noté que un familiar se molestó mucho, sí, un familiar cercano se molestó mucho cuando le dije lo que había visto y cuando empecé a asistir, sí se molestó mucho y yo le dije, no me hizo caso, sí. No digo el nombre del familiar y grado en parentesco, porque ¿para qué? No vale la pena. Simplemente le estoy diciendo a un familiar. No me hicieron caso y lo que me hizo es molestarse. Eh, Otra vez me mudé a Guayaquil, ¿sí? Retorné y nuevamente fui a los testigos de Jehová. Y quisieron convencerme, estuve un tiempo ahí, me invitaron, me acuerdo, a la piscina, y quisieron convencerme, ¿no? Tratarme bien y ya, quisieron convencerme. Dentro de ese proceso, inclusive me volvieron a asignar a sacar un grupo de predicación. Dentro de procesos hubo una crisis de conciencia en mi cabeza, tal como dice el libro Crisis de Conciencia. Hubo una crisis de conciencia en mi cabeza. Y yo no podía, yo quería estar ahí, pero me sentía que estaba mal, que no era lo correcto, que yo estaba viendo que seguía asistiendo ahí en un lugar que no me sentía bien, en un lugar que había gente falsa. No la gente, sino, porque la gente no es mala, los que están ahí, sino la organización. Me sentía en un lugar donde no se predicaba la verdad. Y yo me sentía mal. Entonces decidí escribir una carta que decía que no estaba de acuerdo con el traslape generacional de la generacional o la generación traslapada que ellos habían publicado y que no estaba de acuerdo que le dirían a los estudiantes, a las personas, a los jóvenes que no estudien. Di esa carta
¿sí? La recibieron, me dijeron, ya la vamos a leer, no les agradó mucho, pero bueno. Hice esa carta, en una reunión la entregué y dejé de asistir por un buen tiempo. Después me llamó por teléfono una amiga, se podría decir, que no era testigo de Jehová, pero era fan de los testigos de Jehová. Yo soy muchísimos, que no son testigos, pero son fan. Y me convenció que vaya, que deje esos pensamientos apóstatas, que vaya. Bueno, volví a asistir. Le voy a hacer caso, dije, voy a asistir. Volví a asistir, ya fue en el 2012, no recuerdo exactamente, creo que era mediados de 2012. Pero creo que pasó 15 días de asistencia y que ya dije no. En ese tiempo había visto ya el video de crisis de conciencia de Raymond Franz, que terminó de despertarme absolutamente todo. Y decidí no, ya no puedo, no, mi conciencia no me permite y no puedo. Y desde ahí, desde mediados del 2000, yo creo que un poquito antes, sí, casi entre mayo y abril, porque fue después de la conmemoración del 2012, decidí ya no asistir más. ¿Sí? Y así estuve hasta ahora asistiendo. Estuve inactivo. En ese tiempo de inactivo me puse a pensar en muchas cosas, ¿no? Yo nunca perdí la fe en Dios. Yo nunca perdí la fe en Dios. Lamentablemente, tengo que decirlo así, hay muchos que dejan de ser testigos. Hay muchos que dejan de ser testigos y, y se hacen ateos. Respeto su decisión, pero no la comparto. Para nada. Yo sé que se decepcionan mucho, pero no comparto esa decisión porque Dios no tiene la culpa, porque Dios no tiene nada que ver en esto. En las falsas religiones no tiene nada que ver Dios. Dios es amor, justicia, misericordia. Al cabo de un año empecé a cuestionarme en eso de la creencia en Dios, no dudar, sino de la religión. Y yo sabía que existía un Dios. Entonces yo le dije, Dios mío, he estado engañado toda mi vida, 16 años de mi vida. Dime, ¿cuál es la verdad? Hice una oración y le estoy diciendo lo que yo hice. Hice una oración. Acaba poco tiempo, creo que 5 minutos después o 10 minutos después, leí el texto de Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo había leído ese texto antes, pero simplemente cuando yo lo leía, sentía que el propio Jesucristo me estaba leyendo ese texto, estaba hablándome. Así de literal te lo estoy diciendo, yo ya había leído esto. Entonces digo, claro, aquí está. El camino es seguir a Jesucristo. Pasó el tiempo y alguien vino a hablarme de Jesús. Poco tiempo después. Y asistí después a una iglesia cerca de mi casa, una iglesia evangélica. Yo te puedo decir que seguir a una iglesia evangélica o seguir determinada denominación no es la verdad es Jesucristo. Así que no te estoy animando en ningún momento a que al decir tal iglesia es la verdad es Jesucristo. Yo estoy diciendo que yo asistí a una iglesia evangélica y le fueron con el chisme que yo asistía a esa reunión. Para resumirte, que ya está muy poco largo el video, vinieron 4 personas, entre ellos creo que era uno anciano o 2 ancianos, a decirme de eso. Yo le hablé claramente que yo no quería volver. Yo le hablé claramente en el libro Los Hechos. Eso voy a hacer un video acerca de cómo fue
mi desasociación, porque no fue un comité. Pero lo voy a decir ahorita brevemente, del libro de los Hechos, y que no existía ningún cuerpo gobernante, que simplemente que se habían reunido los apóstoles para tomar una decisión, pero no había ningún cuerpo gobernante, y todo eso. Y me hicieron una pregunta final, y que me dijeron, ¿si vas a seguir asistiendo en esa iglesia que vas? Sí. Bueno, vamos a tener que expulsarte. Digo, hagan lo que quieran. Yo recuerdo que leí en una publicación posteriormente de los testigos que a mí no me hicieron comité judicial, sino me pusieron como desasociado, que es lo mismo, igual de expulsión, pero no me hicieron comité, sino me hicieron que voluntariamente, al asistir a otra iglesia, los estaba rechazando y estaba desasociándome. Así me indicó, me escribió por interno a mí en un blog una persona X, creo que fue un anciano, que me contestó cuál era mi caso. Bueno, sea como sea, salí expulsado de ahí. Decidí decir este testimonio. Ahora me siento libre en Cristo. Créanme, yo voy a una iglesia, pero no estoy diciendo en ningún momento que en esa iglesia tienen toda la verdad. Yo lo que les puedo aconsejar es que acepten a Jesucristo como Salvador y dejen que el Espíritu Santo los guíe en lo que deben hacer. Eso es todo. Y no se fijen en la actitud de las personas. No crean en las religiones 100%, no lo crean. Porque las religiones son hechas para el hombre. Son hechas por el hombre. Crean 100% en Jesucristo, que es su Salvador. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que te puedo dar como testimonio. Ahora soy libre. Desde el año 2013 soy libre. Hasta la fecha sigo siendo libre. Y yo sigo a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que tenemos que seguir una organización humana que nos vaya a representar, que nos vaya a ayudar. No. No existe ninguna organización religiosa que se diga la verdad. La verdad es la Biblia, la verdad es Jesucristo. Y repito, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, me despido con este largo video, que decidí hacerlo, y habrá otros videos, tantas vivencias que he estado ahí, que voy a relatar. Va a ser imposible que en los videos diga todo, pero lo más importante lo voy a decir. Hasta otro video. Dios los bendiga a todos.